Una enfermedad silenciosa pero letal, una enfermedad que comenzó con un dolor en los huesos, manchas en el rostro, moretones en el cuerpo y un cansancio sin sentido. A sus 28 años, Johnny Vázquez recibió una de las noticias más duras de su vida. Los médicos le diagnosticaron leucemia mieloide crónica, un cáncer que afecta de manera directa a la sangre. Este cáncer es tan agresivo que la tasa de supervivencia para personas mayores de 20 años es del 40%. En 2015, cuando Johnny era jugador del Junior de Barranquilla, comenzó a sospechar que su salud no andaba muy bien. Cuando salieron a vacaciones a mitad de año, estuvo en un partido recreativo y de la nada le apareció un moretón gigante en la parte posterior de su pierna derecha. Eso le llamó demasiado la atención porque en el partido no había chocado con nadie, no tuvo roces ni lo golpearon. Por eso apenas regresó a Barranquilla de vacaciones, fue a hablar con el médico del equipo y de una le mandaron unos exámenes que salieron alterados. El 13 de junio de 2015 fue a un laboratorio donde le hicieron un raspado de médula ósea y en ese momento llegó la triste noticia. Ese día se pudo comprobar que tenía leucemia. Johnny de una vez arrancó un tratamiento para tratar de mitigar el efecto del cáncer en su cuerpo. Es difícil pensar que las cosas malas o tristes también suceden para bien, para mejorar, para transformar nuestras vidas. Pero esta enfermedad tenía un propósito tan enorme en la vida de Johnny que ni siquiera él mismo podía comprender. En el proceso de tratamiento médico, Johnny comenzó a investigar sobre la historia de sus padres, a recordar los momentos lindos de la infancia con doña Graciela, su abuelita que en paz descanse, la persona que lo hizo enamorarse del balón y lo llevó por primera vez a una escuela de fútbol. Johnny no quería perder la vida a causa de esta enfermedad, no quería dejar solos a sus padres, doña Edna Salazar y don Emilson Vázquez. Fallecer sería un golpe demasiado fuerte para sus padres, porque lastimosamente ya habían perdido dos hijos, los hermanos mayores de Johnny, Dairo y Mabel, a quienes Johnny recuerda con amor, pero no puede evitar quebrantarse cuando recuerda lo que vivieron en su infancia y cuando se imagina todo lo que les faltó por compartir. La vida ya había sido demasiado dura con sus padres, fueron desplazados de su pueblo a causa de la violencia, habían perdido dos hijos y perder al menor los destruiría por completo. Sentí la muerte y solo pensaba en mi familia. Me acuerdo que salía del hospital para la casa y en ese momento tomé el tiempo para llamar a mi tío y decirle que les recomendaba a mis hijos. Fue bastante duro ese momento que no se me olvida. Estaba desahuciado, sin esperanza. Mientras la ciencia decía que no, Johnny conoció a Dios y se aferró a la oración más que a la medicina. Comenzó a pedir perdón por los errores que había cometido a lo largo de su vida. Y contra todo pronóstico de la ciencia médica, Johnny se curó del cáncer en 1 mes y 10 días. Y como él mismo dijo, Dios tomó las riendas de mi vida, cambió los pensamientos de una forma sobrenatural y rompió el dictamen. En 1 mes y 10 días desapareció una enfermedad que ha acabado con la vida de miles de personas. El médico deportivo Gustavo Portela le dijo a Johnny unas palabras que toda su vida recordará. Todo lo que has clamado, ahí lo estás recibiendo. Muy pronto estarás en las canchas nuevamente. En el proceso de recuperación le dijeron que no podía seguir jugando fútbol porque el vaso lo tenía inflamado y con un choque, un balonazo o un movimiento brusco se le podía reventar. Pero ese pronóstico también fue errado. La enfermedad que tenía pronóstico de muerte se convirtió en pronóstico de vida y volvió a Johnny una persona especial, en un testimonio de lo imposible, de las maravillas que la ciencia no puede explicar y que solo se pueden entender a través de la fe. Después de su recuperación, Johnny se fue del Junior y pasó a la América de Cali, donde jugó 15 partidos y quedó en la historia del equipo por ser parte de la plantilla que logró el ascenso a la A en 2016 después de 5 amargos años en la B. En 2018 jugó en Río Negro Águilas, hasta que en 2019 llegó al equipo de sus amores, Deportivo Pereira, que en ese momento estaba en la segunda división. Y así como lo hizo con el América en 2016, lo repitió con Deportivo Pereira y logró el anhelado ascenso a la A. Y para ratificar que es un campeón de la vida y del fútbol, Johnny se convirtió en el capitán del equipo y logró el primer título en la historia de Deportivo Pereira. Fueron campeones de la liga en 2022 y hoy están entre los 8 mejores equipos de Sudamérica por Copa Libertadores. A Johnny le hicieron un homenaje en la ciudad por su liderazgo en el equipo. Los hinchas lo aman, apoya a niños que padecen de cáncer y obtuvo su licencia pro para ser técnico de fútbol. Sus hijos Manuela y Alejandro lo acompañan a todas partes al igual que su madre y son su principal razón de vivir. La historia de Johnny es la respuesta para muchas personas que hoy sufren a causa de una enfermedad o cualquier situación que esté alterando su vida. Hay respuestas que jamás encontraremos en la ciencia o en la medicina. Y como dice el dicho, nadie experimenta por cabeza ajena. Y Johnny comprobó que lo que es imposible para la ciencia y para el hombre, solo es posible para Dios.